Hola, bienvenidos al portal del Villegas y entremos inmediatamente en materia si no les importa. Respecto al famoso pacto migratorio, el presidente ha manifestado que ese pacto contradice los principios de nuestra ley de inmigración, que él ha detallado en qué consiste, que se trata de regular, etcétera, la entrada de personas, que esto no significa en absoluto atentar contra los derechos de los que ya estén en el país, o sea que dejaron de ser inmigrantes y se convirtieron en residentes temporales o por más tiempo. Y siguen las discusiones o las polémicas, como le dicen ahora, por el hecho de que el ministro Ampuero parece que informó el presidente su decisión sin que la supiera él, o cosas como esas protocolares, o que algunos podrán interpretar como signos de alguna cosa, no sé. El asunto está en todo caso superado y espero que las personas que insisten en hacer imputaciones contra mí de todo orden, porque no digo lo que ellos quieren escuchar, yo les digo cariñosamente que no vengan al canal, entonces este portal mío, si yo no digo lo que ellos quieren escuchar, hay otros portales donde se predica el tipo de cosas que quieren, incluso pueden ir a YouTube y encuentran ahí algunos documentales de la era de los años 30 en Alemania y van a encontrar, si saben alemán, algunos discursos que les pueden gustar más. No veo para qué vienen y se molestan en hacer comentarios y todo eso. Así que yo paso a otro tema ahora. Lo dejo superado el asunto del pacto. Ahora lo que quede después, la estela de desórdenes y de incoherencias y falta de articulación del Estado chileno, considerando como tal al Ejecutivo, al Legislativo, todo eso ya no me interesa. Una cosa muy importante que se anunció es un plan bastante integral que tiene muchos aspectos, supuestamente para, abro comillas, fortalecer a Carabineros. El verbo fortalecer se puso muy de moda en el régimen pasado y se sigue usando ahora. Parece que se instaló en el diccionario político. Para eso estarían anunciándose, llevándose a cabo auditorías externas, supongo yo que para ver el tema de las platas. Se generaría un organismo interno para prevenir situaciones, para que se hagan denuncias de conductas indebidas. Habrá también un departamento especial para atender temas relacionados con la igualdad de género y estará de alguna manera participando, no sé cómo, si con funcionarios, si con un supervisor o cómo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a estar ahí incluso dando unos cursillos a funcionarios que trabajen especialmente en la Araucanía. A mí me suena todo esto más o menos parecido a lo que ocurre cuando una empresa financiera quiebra, está en problemas y entonces la superintendencia de banco manda un interventor. Eso me suena a todo esto que está ocurriendo. Y aquí hay varios puntos que se podrían examinar. Obviamente que así en principio no puede haber nada de malo, todo lo contrario, en que se quiera auditar y regular los movimientos financieros, los movimientos de dinero, de recursos dentro de la institución, por los motivos que todos entendemos. Han habido irregularidades, ha habido poco rigor en el manejo de platas, para decirlo suave. Tampoco puede ser malo que haya un departamento que atienda temas así en teoría, de igualdad de género, porque Carabineros tiene también personal femenino y uno no sabe las situaciones incómodas que puedan pasar teóricamente o en la práctica las señoras o señoritas que entraron al servicio, y también quién podría así en general estar contra los derechos humanos, menos hoy en día que nunca. El tema es dónde están los límites de estas cosas y cuáles son las consecuencias de intervenir de esta manera el accionar de Carabineros. ¿Quién gradúa hasta dónde se llega en la supervisión permanente de los gestos, las palabras, las actitudes, las conductas de la gente que trabaja en Carabineros?
¿Quién le pone coto a funcionarios eventuales que pueden haber dedicados a esas funciones y que, como ocurre siempre en estos casos, empiezan a afinar cada vez más sus criterios para definir, por ejemplo, una falta? Porque están ahí para eso, están ahí para justificar su presencia, y una vez cubiertas las cuestiones básicas, la ABC, empiezan a avanzar un poco más, empiezan a escudriñar un poco más. Es un poco lo que sucede cuando en una sociedad, en un lugar donde impera un determinado régimen ideológico, que es cada vez los que están a cargo de mirar la conducta de los demás en función de ese código, se ponen más suspicaces, observan cosas más minúsculas, se meten más y más en las conductas ajenas, van escarbando y no hay límite. Llega un momento en que cada gesto, cada palabra es sospechosa de estar quebrantando ese código. ¿Y cuál puede ser el resultado para una fuerza? Porque es una fuerza pública, una organización cuyo objeto es usar fuerza pública para mantener vigente la ley. ¿Qué pasa con una organización así cuando uno tiene gente adentro que está mirando cada acto, cada gesto, cada palabra, cómo se dirigió este carabinero a esta carabinera, qué gestos, qué actitudes tiene este coronel con su tropa, qué actitudes, cómo fue que el carabinero detuvo a un maleante, con qué tono le leyó sus derechos? La cosa se empieza a poner cada vez más paranoica, y de esto hay ejemplos. Si ustedes están interesados en el tema de lo que sucede en una institución de este tipo cuando empiezan a funcionar estos criterios, yo les sugiero que echen una mirada a algunos estudios que hay sobre lo que sucede, lo que ha sucedido y sucede en algunas fuerzas armadas europeas. Es muy interesante qué pasó con las fuerzas armadas alemanas, por ejemplo. Después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, quedaron absolutamente desprestigiadas por las matanzas, por los genocidios, por todas esas cosas, y los invito a que ustedes investiguen. Hay algunos estudios sobre cómo funcionan ahora esas fuerzas, digo, por decirlo de alguna manera, alemanas. Entonces, sobre todo cuando impera un clima de quisquillosidad frenético respecto a derechos, al punto que se observa hasta las palabras que uno usa para mencionar a alguien, buscando ya escudriñando con microscopio la palabra que señala que uno es o fascista, o misógino, o homofóbico, o cualquiera otro de estas situaciones pecaminosas de hoy en día. Entonces se escudriña y se mira y se escruta los gestos, el tono con que se dicen las cosas. No sé por qué clase de fuerza de carabineros vamos a tener en unos años más si esto funciona. Se escapa de las manos. Yo no estoy diciendo, que quede claro, pero aquí hay que decir las cosas varias veces porque hay personas que no entienden, parece a la primera. Yo no estoy diciendo que a carabineros hay que mantenerlos algo así como una especie de horda de los bárbaros, de unas personas que tengan derecho a hacer lo que se les dé la gana, a atropellar a todo el mundo. No. Pero hay que tener cuidado con estas intervenciones porque es muy fácil pasarse la raya y destruir la moral interna, la capacidad de acción. Yo ya les he mencionado, o lo he mencionado en otros lugares en varias oportunidades, lo que he conversado con gente de la tropa, carabineros rasos, que de repente a uno lo interceptan en la calle y le cuentan alguna historia sin dar nombres, sin decir en qué comisaría trabajan. A mí me pasó eso un par de veces cuando vivía cerca de la 18A comisaría, en Ñuñoa, que dicen de frentón, las cosas están de tal forma planteadas hoy en día, con la prensa llena de justicieros que andan buscando a quién denunciar, que uno de repente no se atreve a tomar ninguna medida para evitarse problemas. Por supuesto, ese es un caso aislado, se podrá decir. Pueden haber muchos casos aislados, dicho sea de paso, tantos casos aislados que ya no sean muy aislados. Pero hay que tener cuidado de no convertir un instrumento que tiene que ejercer fuerza en un momento dado para hacer cumplir la ley, que no se desmoralice internamente, que no se genere un clima paranoico de persecución, de cacería de brujas, que lleve a esa organización a perder toda capacidad de acción y donde todo lo que esencialmente ocupe la mente de sus funcionarios desde el director general para abajo sea cómo no meterme en problemas.
Cuando se llega a esa situación en una organización, donde sus ejecutivos, su tropa, sus empleados, sus funcionarios, están pensando no en lo que tienen que hacer, sino en lo que no tienen que hacer para no meterse en problemas, para no llamar la atención del supervisor, para que nadie lo ponga en alguna lista. Cuando se llega a esa situación, esa institución simplemente ya no sirve para nada. Por supuesto, algunos de ustedes dirán que estoy exagerando, o que estoy predicando que Carabineros, vuelvo a repetir, sea una fuerza desatada. Así. No. Yo creo que los Carabineros tienen sus propias formación y sus propios principios de actuación, y en general a mí me parece, sobre todo cuando uno los ve impávidos resistiendo los insultos, los escopitajos de gente que se les planta al frente en una manifestación, yo creo que son bastante fuertes para resistir muchas presiones. Así que hay que tener cuidado con esta situación, y lo digo como quien predica en el muro de los lamentos, porque por supuesto yo no tengo arte ni parte en la formación o en la ejecución de políticas de ninguna clase. Pero me parece, podría decirse, quizás exagerando un poco, pero podría decirse que este es otro paso más en lo que algunos llamarían la dirección correcta de nulificar completamente la capacidad de las instituciones de la República que están dedicadas a guardar el orden interno y externo. Un paso más dado por este gobierno de derecha se supone, lo cual constituye una de las ironías que algunos historiadores del futuro van a señalar de este periodo presidencial, el tipo de medidas que ha tomado siguiendo las aguas, diría yo, a veces casi calcadas de los gobiernos anteriores. Antes de continuar, les recuerdo que ustedes pueden ver esta emisión en el canal 31 Prime, cable del grupo GTD, Manquehue, y Telefónica del Sur. Entiendo que estas emisiones son particularmente en el sur de Chile. Así que un saludo a la gente también de por esos sectores y a amigas de la familia que tenemos viviendo por allá por la Araucanía precisamente. Y les recuerdo, estimados, ¿dónde lo dejé? No lo tengo a mano. Ya, no importa, no se los voy a mostrar, pero ustedes están viendo un ejemplo a mi izquierda de los relojes Edox. Miren, hoy en día uno puede, entrando a internet, sobre todo a sitios chinos, encontrar un reloj poco menos que a Luca, y que se ven bien amorosientos. Pero usted los agita un poco y se paran y todas las manecillas adentro se sueltan y salen volando, porque en el fondo son unas porquerías. Usted necesita y se merece un reloj de calidad, un reloj Edox. Edox es una firma suiza, primera cosa. Segundo, es una firma suiza que tiene más de un siglo de vida haciendo relojes. Los relojes entonces son de calidad suiza. Son bien hechos, con materiales de primera calidad, bien diseñados en términos de la microingeniería del reloj, con materiales que van a resistir, con especificaciones técnicas que son las correctas y que funcionan. Y además, si usted entra al sitio de ellos, que es Edox Chile precisamente, si no me equivoco, claro, edoxchile.cl, se van a encontrar con una tremenda variedad de modelos como que estos son como relojes deportivos para la gente que le gusta, qué sé yo, no sé, le gustan esos relojes. Pero también hay relojes elegantes con correas de cuero dorado, como el que les he estado mostrando muchas veces. Y usted compra un reloj con la confianza que le va a durar toda una vida, como duraban y duran todavía los relojes suizos, incluso los relojes antiguos. Yo tengo un reloj que mi madre me regaló el año 1960, marca Enicar, que todavía funciona perfectamente, que de repente me lo he puesto. Estos relojes son mejores que ese Enicar, son con una tecnología que tiene 70 o 80 años de desarrollo, y yo les recomiendo que entren a mirar relojes. Son muy hermosos, hay para todos los gustos y es un regalo ideal. Un reloj nunca está de más. Dicho lo cual, pasamos a otro tema que tiene que ver con nuestro país. Después voy a examinar un asunto internacional. La presidenta de la Cámara de Diputados, doña Maya Fernández, a propósito del tema de los viáticos, que han producido otro escándalo más en relación al Congreso,
Escándalos que ya son cada vez menos estruendosos porque se empieza a producir una especie de aturdimiento con esto porque son tantas las situaciones que hemos visto. Ella dice que los legisladores siempre, observen la palabra, siempre están disponibles para hacer correcciones. Lo cual implica, primero, que hay cosas que corregir. O sea, se reconoce que hay situaciones que no debieran nunca existir, pero que estaban existiendo y nadie se preocupaba de ellas hasta que explotan como escándalo. Antes de eso no eran nada. Nadie siquiera decía aquí tenemos algo para corregir, sino que simplemente se aprovechaba la situación hasta que la prensa o alguien para el dedo e indica el tema y entonces ahí dicen que es corregible y que hay que hacer correcciones. Y yo quisiera saber cuándo es que siempre están disponibles para estas correcciones los señores legisladores, que son los mismos que se votan indirectamente con una, ¿cómo lo llaman? Un consejo de asignación para todas estas cuestiones. Todo lo que se supone que son los recursos para los legisladores, lo ventilaría, lo gestionaría un consejo de asignación parlamentaria. ¿Y quiénes forman ese consejo de asignación parlamentaria? Me gustaría preguntar. Los extraterrestres, 10 ciudadanos elegidos al azar que iban en ese momento pasando por la avenida Pedro Mona en Valparaíso. Se hizo una tómbola con los carnets de identidad y se escogió a 7 varones justos y 7 damas súper justas también para revisar estas cosas. No, son parlamentarios. ¿O no? Son parlamentarios. Así que es lo mismo. A lo mejor no se vota vociferantemente en una sala, porque sería un poquito además ruidoso. Estas cosas mejor hacerlas en un consejo que se reúne en una oficina. Esto a la pasada se junta, se asocia, se suma a una serie de artículos que he visto en la prensa relativo a la enorme cantidad de beneficios que reciben los parlamentarios en nuestro país, que son únicos en el mundo. Anda incluso corriendo por WhatsApp una especie de solicitud de sumarse a una causa para terminar con estas prácticas francamente escandalosas del Senado y de la Cámara de Diputados, del Congreso, en términos de dietas que no son dietas. No sé quién fue el gromista que le puso el nombre de dieta a lo que es una suculenta cazuela de plata. Dietas, bonos, viáticos, les pagan. Hay unos ítems que uno no lo puede creer. Hay un ítem que son, creo que como 200 lucas o algo así, para el desgaste, para ir compensando el desgaste del automóvil que utilice el honorable o la honorable. Pobrecitos. Siempre y cuando, eso sí dicen con el ceño fruncido, siempre y cuando estén usando el auto para las labores parlamentarias. Cuando salgan con las chiquillas o a chacotear, no, ahí sí que no. Les pagan todo, pasajes de avión, viajes. Han salido estadísticas también y creo que hubo un reportaje de Televisión Nacional sobre eso. Algunos parlamentarios tienen 70, 80, 90 viajes. Por supuesto, cada viaje también tiene un viático. Ha sido bastante escandalosa la manera como la casta parlamentaria, como la oligarquía parlamentaria empezó a lo largo de los años a acumular privilegios y ya han perdido, yo creo que han perdido la vergüenza. Cuando uno lo pillan en la primera irregularidad, uno se sonroja, después se pone cara de palo. Yo recuerdo, tengo en la mente grabadas las escenas del primer Congreso, cuando terminó el régimen de Pinochet y se forma el primer Congreso y hay una ceremonia en que los congresales elegidos avanzan por el pasillo para prestar juramento y como avanzaban como grandes héroes de la democracia, unos personajes que venían a salvar la galaxia. Algunos de ellos están todavía porque se hacen reelegir una y otra vez, pero claro, eso no es culpa de ellos, es culpa de los hueones que los eligen, con todo respeto. ¿Qué fue de ese aire arrogante? De aquí venían los salvadores de la democracia, de los derechos humanos, de la probidad, de la equidad. ¿En qué quedó todo eso? Échense una miradita a esos reportajes y vean la lista de privilegios que se dan a sí mismos estas personas. Esto no es de siempre. Hubo un tiempo, y un señor me mandó
una réplica de una carta de un pariente de él que en los años 30 era congresal y que se refería al hecho de que ellos no recibían ni un peso. Hubo un tiempo en que era distinto. ¿Para qué vamos a hablar también de la composición mental de estos congresos de hoy en día? Porque ustedes me van a perdonar, pero hay literalmente personas semianalfabetas en el Congreso, es cuestión de oírlos hablar. O sea, aquí los otros, ese tipo de gente que no tiene ni una cultura, tiene un coeficiente intelectual menos que mediano, cero lectura, cero conocimiento de idioma, cero de nada, gente que no sabe lo que están votando, gente que no lee los proyectos, están simplemente hurgueteando a ver a dónde viajo mañana. Y esto ha sido muy malo para el país realmente. Se han producido, acuérdense, en el gobierno de la señora alta comisionada de los derechos humanos, la cantidad de proyectos mal concebidos que había que revisarlos una y otra vez. Cuando uno dice estas cosas, inmediatamente los congresales enarcan el ceño y dicen que uno es un nostálgico de la dictadura, porque mostrar con el dedo los escándalos que rodean al Congreso en cuanto a su desempeño intelectual y a su desempeño financiero, a la manera como se forran los bolsillos, decir todas estas cosas que son un escándalo, eso es un acto antidemocrático. Uno es un golpista. Qué frescura, ¿no? Y hay una situación internacional que se ha dado crítica en el Reino Unido y en Francia y que viene a manifestar de otra manera lo que podríamos llamar la crisis del orden mundial, porque eso es lo que es finalmente. En lo concreto, en el Reino Unido, como ustedes saben, la señora primer ministro, la señora May, trató de negociar el mejor Brexit, la mejor salida dentro de lo malo del Reino Unido de la Unión Europea. Como la idea misma de salirse del Brexit es mala, no hay ninguna opción dentro de esa opción que pueda ser buena. Hay algunas que son más malas que otras, pero no puede haber nada que sea bueno cuando el hecho mismo de irse ya es malo y va a significar, y ya le está significando al Reino Unido, deterioros económicos sumamente importantes. Y en este momento la primera ministra está sufriendo un rechazo en la Cámara de los Comunes, que ustedes lo han visto, no sé si lo vieron en las noticias, en la televisión, lo dudo mucho, pero en un momento dado, ayer o anteayer, cuando estaba haciendo una intervención, se le rieron a carcajadas en la cara. No sé si se habrá visto antes eso en la Cámara de los Comunes. Ahí está el Reino Unido retorciéndose en cómo convertir en bueno algo que es imposible, convertirlo en tal, porque es malo en su esencia. Y luego tenemos el caso de Francia, donde Macron ha estado afrontando, ya lleva 2 o 3 semanas de revueltas que partieron con una cosa muy puntual, el alza del precio de los combustibles, y entonces se le ocurrió a alguien que los protestantes, los que protestaban por eso, salieran con este chaleco amarillo, que es el mismo que usamos en Chile supuestamente, pero nadie lo usa cuando se sale del auto, especialmente en la noche, alguna cosa, uno se tiene que poner eso. Bueno, salieron con eso y pronto el asunto empezó a crecer en volumen, en dimensión, y se convirtió en una protesta universal contra el gobierno de Macron, y más allá incluso una protesta universal contra el estado de cosas en Francia. Entonces la gente ya no está reclamando simplemente por el precio de la gasolina, están reclamando por el costo de la vida, los bajos salarios, que esté un gobierno de los ricos, etcétera. Más o menos el tipo de cosas que uno escucha en este tipo de protestas populares. Y si uno toma estos dos casos y los asocia a otros que hemos visto en España, porque de repente estas cosas se aminoran y parece que ya no pasa nada, pero están ahí siempre, listos para entrar en hervor en cualquier momento. Lo hemos visto, como digo, en España, lo hemos visto y lo estamos viendo en Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la revuelta de los rednecks contra el establecimiento político. En todas partes vemos situaciones en que grandes masas de ciudadanos se revuelven, se agitan y rechazan el orden de cosas que hoy existen en el mundo. La forma del rechazo toman distintas expresiones, a veces incluso contradictorias.
En algún lugar esas masas salen de frentón a pedir que se establezca un gobierno socialista, pongamos por caso, o progresista, o popular. En otras partes, como en Estados Unidos, toman la forma contraria, toman la forma de gente pidiendo un gobierno, pidiendo un presidente con claros elementos autoritarios. Es el caso en Estados Unidos, eligieron a Trump por ese motivo. Es un orden mundial que está tambaleando y no hay ninguna perspectiva de un orden distinto, nuevo, que pueda resolver las distintas situaciones de conflicto que vive este orden tradicional que ha durado más o menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una revuelta universal que toma, como digo, distintos rostros y expresiones, distintas convocatorias, apunta a distintos blancos, pero en el fondo todos reflejan una insatisfacción de las masas de la población contra el statu quo, contra la situación, puede ser el nivel de ingreso, en otro caso puede ser los movimientos de población masivos que son parte de este nuevo orden en desintegración. En otras partes toman toman múltiples formas. Acaba de salir un libro en Estados Unidos tratando de explicar las raíces de la división muy permanente en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, y los argumentos, yo los estuve leyendo en un resumen, son los mismos que di yo aquí hace un tiempo atrás cuando explicaba que Trump es resultado de los cambios estructurales de la economía y la sociedad norteamericana. Este autor hace con más detalle, porque es un libro del mismo punto, y habla de cómo las masas norteamericanas que antes encontraban si no fama y gloria, sí un ingreso decente. Estoy hablando de las masas comunes y corrientes, la gente sin talentos especiales, sin educación especial, pero que encontraban trabajo. Estaba todo el sistema industrial americano, Detroit, las acereras, las fábricas de millones de artículos que empleaban a millones y millones de personas con sueldos decentes, 15, 20 dólares la hora, sindicatos que eran capaces de negociar buenos convenios con la parte patronal. Entonces había una masa laboral que vivía más o menos decentemente, bien, y que se hacía la esperanza de que si bien ellos no habían llegado muy lejos, sus hijos iban a poder, los iban a educar. Toda esa situación desapareció por las razones que expliqué. Todo ese aparato industrial se fue a Estados Unidos. Entonces estas personas se encuentran con que no tienen esos trabajos y tampoco tienen la educación, ni las habilidades, ni las pericias suficientes para entrar en esto que llaman ahora la economía de la información, para convertirse en programadores, o convertirse en diseñadores de software, o convertirse en ejecutivos, o convertirse en todas esas pegas que requieren ciertas destrezas intelectuales, que ellos no tienen. Y entonces esas masas se encuentran con que o pierden pega, o si acaso salen de algún estudio de no mucha exigencia intelectual, no van a encontrar pega. Eso pasa mucho en Europa. Se encuentran con que no hay muchos destinos, que no tienen muchas perspectivas, que el orden mundial se articula cada vez más en función de una élite, cada vez más pequeña, de gente con talentos especiales o posiciones especiales, que son además los que obtienen la parte cada vez más grande, una parte del león, por un león cada vez más grande, de las riquezas que produce esta sociedad. Y entonces esto se manifiesta de las más diversas maneras en Francia, con gente que dice estoy ganando apenas 500 euros al mes. Si uno escarba un poco, uno ve que esa persona está efectivamente trabajando en un trabajo más o menos penca, entonces no tiene más que ese ingreso, y aparece otro tipo vociferando en cámara, en un francés malacatoso, y uno se descubre que es un graduado en algún ramo de ciencias sociales que no lo va a llevar en ninguna parte, y el de más allá es un estudiante de la Sorbona que está en la misma, y así sucesivamente uno empieza a ver un cuadro de masas y masas de personas que no ven mucho destino en el orden mundial que se estableció, y que por una parte está demoliendo todas las posibilidades y opciones que tenían esas masas comunes y corrientes en una economía industrial de alto empleo, de alta demanda de empleo. Y resulta que esas fábricas se fueron, o llegaron los robots, entonces donde trabajaban 1000 personas trabajan 50, y así sucesivamente. ¿Cómo se va a resolver esto? Aquí estamos en una situación nueva porque estas masas de hoy, a diferencia de las masas de siempre, que también eternamente en todo sistema social que yo
tenga conocimiento, entran en algún momento dado en revuelta contra el orden de cosas, porque son subordinadas y de repente quieren sacarse de encima esta situación. La diferencia es que ahora estas masas son mucho más numerosas, tienen más poder, tienen más recursos, tienen más información, y simplemente, en otras palabras, no es cuestión de llegar y reprimirla al viejo estilo soviético o al viejo estilo de los años 20 en Estados Unidos, cuando las huelgas más duras eran simplemente liquidadas a caballazos y balazos. Si ustedes quieren tener una información de cómo era la lucha social en el Estados Unidos de antes de la Segunda Guerra Mundial, se van a encontrar con sorpresas que quizás no imaginan. Incluso han habido películas hollywoodenses sobre el tema. Eran brutales la represión. O sea, no había ni un escrúpulo. Cuando había una huelga en una fábrica importante, el jefe, el dueño de la fábrica, llamaba al alcalde, al gobernador del estado, y llegaba la policía con rifles en la mano a desalojar el lugar, así con violencia, y habían muerto. La cosa se disputaba, los conflictos sociales se disputaban con el Colt en Estados Unidos. En la Unión Soviética simplemente no podía haber estos conflictos porque eran ahogados in vitro. Pero ahora es muy difícil, especialmente en las sociedades occidentales, donde hay algunas normas de decencia un poco más elevadas que en regiones como en China, donde ustedes recordarán la revuelta que hubo en la famosa Plaza Tiananmen, y que fue aplastada simplemente con tanques que les pasaron por encima a los manifestantes. Está esa famosa foto que ustedes recordarán del tipo que se para frente a un tanque y la tripulación del tanque lo detiene, y en ese momento se tomó la foto. Lo que la gente no sabe es lo que pasó después que se tomó la foto. El tanque siguió su marcha. Esas cosas no se hacen en Occidente. Hay un poquito más de respeto por los derechos humanos, parece. Y tenemos entonces una especie de revuelta universal de sectores sociales que no han encontrado manera de adaptarse provechosamente a las nuevas economías de la información, que no encuentran sustitutos a las pegas que perdieron en el sector industrial o en el de servicios, o que en el mejor de los casos tienen que sustituir buenas pegas, decentes pegas, por peguitas rascas, por pitutito, a lo mejor sirviendo pizzas en un restaurante, reponiendo mercancía en los estantes de un supermercado, y la señora haciendo lo mismo en otro lado, tratando de juntar recursos. No tienen tiempo para ver a sus hijos, los hijos se socializan en bandas de barrio. Esa es la situación que vive Estados Unidos, esa es la situación que se vive en Europa, y esa es la situación que se vive en Chile también. Es cuestión que ustedes vean, se den una vuelta o estudien sobre lo que sucede en los sectores, digamos, en las poblaciones marginales o más pobres de las ciudades grandes de Chile. Y eso es lo que se manifiesta cosas tan distintas. En Inglaterra, por ejemplo, el Brexit fue votado favorablemente por los sectores más postergados económica y culturalmente de Inglaterra, que no tienen manera de cambiar el sistema en su globalidad para que ellos vuelvan a tener la identidad social, los ingresos, el estatus que tenían hace 40 o 50 años. Pero sí, por lo menos, pueden encontrar un blanco contra el cual disparar, y en ese caso, en el Reino Unido fue el inmigrante. El inmigrante que empezaron a ver aparecer en los pueblos chicos. Y a él empezaron a culpar de todos sus problemas. Y entonces la gente que votó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue básicamente para terminar con esa inmigración masiva. Encontraron un blanco contra el cual descargar sus frustraciones estos sectores poblacionales del Reino Unido. En cambio, y esto se estudió porque hay un mapa electoral de cómo se votó el Brexit en el Reino Unido, los sectores, por ejemplo, de Londres, donde la población directo e indirectamente está asociada a la economía mundial, al orden de la economía del conocimiento, de la globalización, del comercio mundial, esa gente votó por no salirse de Europa. Es muy interesante ese fenómeno. Y en Estados Unidos, este autor que les menciono, también hizo un mapa, condado por condado, a ver cómo votaron. Y se encontró también con esta coincidencia entre el voto por Trump y los republicanos y sectores que han sido dejados atrás por la evolución de la economía, sectores que alguna vez fueron industriales, sectores que alguna vez dieron trabajo a mucha gente, que ahora está
a la virulí, al salto de mata. Y esa gente, no pudiendo cambiar la sociedad en su conjunto, encontró un blanco. Y ese blanco son las élites urbanas norteamericanas, a los que les está yendo bien, a los que están en Silicon Valley, a los gurúes que aparecen en la televisión predicando esto y lo demás allá, llenos de arrogancia, los tipos de la televisión, las estrellitas de Hollywood, que son todas demócratas, todas progresistas. Ese es el blanco que encontraron este sector poblacional. ¿Y quién fue el vehículo que les permitía evacuar su rabia y su furia? Donald Trump. Ese es el fenómeno que se está viviendo por esta aceleradísima transformación del orden mundial en un aparato cada vez más exclusivista, cada vez más excluyente, no por maldad de nadie, sino que por las dinámicas intrínsecas de una sociedad cada vez más tecnológica y que hace cada vez más innecesario, qué terrible decirlo, el trabajo que no tiene ninguna especialización, que no tiene ninguna pericia asociado a él. O sea, más y más gente en este mundo se está convirtiendo en material excedente para los términos de hacer funcionar la sociedad económica y culturalmente hablando. Que se empiezan a convertir en innecesarios, se empiezan a convertir en lo que pasó en la Roma republicana con el proletariado, de ahí viene la palabra proletario. Ese proletariado que habían sido alguna vez campesinos, con sus pequeñas granjas y que fueron desplazados por las grandes explotaciones a base de esclavos, las grandes haciendas, y que fueron desplazados por las guerras púnicas, qué sé yo, y que se convirtieron en gente que no tenía nada que hacer y a las cuales el Estado tenía que mantener para evitarse problemas con esa política que ellos llamaron panem et circenses, pan y circo. Y antes de terminar, les quiero recordar Climo, que está a mi izquierda, esta empresa tecnológica chilena, a propósito de tecnologías, que ha ganado un premio por innovación, un premio que entregaron en Israel, innovaciones tecnológicas, innovaciones financieras. Tecnológicamente hablando, Climo pone en su casa, oficina o donde usted quiera, uno o más dispositivos como el que ustedes están viendo, que les entregan calor o frío, refrigeración o calefacción al gusto suyo, a la temperatura que quiera, con la velocidad que quiera, con la intensidad que quiera, sin quemar combustible, funcionan con un poquito de electricidad, gastan muy poco, están conectados a internet, usted los puede controlar de cualquier parte, la empresa también los está monitoreando para que funcionen en óptimo estado, ellos mantienen en perfecto funcionamiento, de vez en cuando llega un equipo nuevamente a revisar que su máquina esté bien, a dejarla a punto, puras ventajas. Y desde el punto de vista financiero, estimados amigos y amigas, ustedes no tienen que hacer una inversión gigante, ustedes están arrendando este servicio. El Clima se arrienda con Climo. Ahí están los precios, 25.900 pesos por equipo al mes. Bastante menos, me parece, que lo que cuesta cualquier sistema de calefacción, por ejemplo. Y mucho más eficiente. Así es que pónganse en contacto con miclimo.com, que es el sitio de ellos, y soliciten ya ahora una visita antes que lleguen los calores de frentón del verano que van a ser salvajes. Y háganlo ahora porque hay mucha gente que lo está haciendo y la cola se va alargando. Mientras antes lo hagan, antes van a tener disponible Climo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana.